Señor Fisgón, pues muchas gracias por Rafael Barajas, como usted prefiera. Disculpe Como la usted guste. informalidad. Este, Muchas gracias por tomar la llamada para esta pequeña entrevista. Y quería platicar con usted y ver si nos podía platicar, sobre todo para la gente que no es de México, para el público de América Latina, cómo Ah, podríamos explicar pues estos vínculos entre organizaciones fascistas, principalmente de España, a raíz de la famosa foto de la bancada del PAN en el Senado de la República con el dirigente de Vox, Santiago Abascal. ¿Cómo podríamos explicar estos vínculos de la ultraderecha en México con el partido de Vox en España, a raíz de toda esta polémica que se suscitó la semana pasada? pues son los vínculos del PAN con el fascismo. El tema de fondo es que el Partido Acción Nacional, la derecha mexicana en general, y en especial el Partido Acción Nacional, tuvieron desde sus orígenes ligas muy fuertes con el fascismo español y francés sobre todo, pero también con el fascismo alemán y hasta con el fascismo italiano. Durante décadas, en las décadas recientes, en el último cuarto, digamos, del siglo XX, se convirtió digamos, en un valor dominante la narrativa de que el Partido de Acción Nacional nunca había estado ligado a totalitarismos ni a grupos extremos, y que había siempre sido un partido de nobles militantes y sacrificados políticos que lo que buscaban era el bien superior de la nación, y que lo que buscaban era implantar la democracia en el país, y que estuvieron luchando contra el autoritarismo priista, etcétera. Y hay una parte de esto que es cierto, sí lucharon contra el autoritarismo priista, y es un hecho que el PAN, después de 1945-46, adquirió una vena demócrata cristiana. Pero lo que también es un hecho es que el PAN nació en 1939, que es el periodo en el que se fundan, es decir, casi todos los partidos fascistas de América Latina y de otras partes del mundo se fundan entre 1938 y 1941, que es el momento de auge del fascismo en Europa. Y el PAN se funda precisamente en 1939, que es un año estratégico para el planeta. Ese es el año en el que cae la República Española a manos de Franco, y ese es el año en el que se desencadena la Segunda Guerra Mundial por la invasión de Hitler a Polonia. Entonces el PAN, es decir, que el PAN haya sido fundado en ese periodo, pues no era casual. Si nosotros, bueno, y te digo, fue muy curioso porque yo mismo me creía, estaba convencido de que el PAN era un partido pues demócrata cristiano y democrático, y que luchaba por libertades básicas, etcétera. Y resulta que en una ocasión hice una exposición, me tocó curar una exposición en el Estanquillo sobre el fascismo en México, y me encontré en el transcurso de la investigación con cantidad de documentos que señalaban que el PAN era, junto con los sinarquistas, junto con los camisas doradas, junto con la Falange Española en México, uno de los brazos del fascismo en México. Y a mí esto me sorprendió, me puse a investigar, y me encontré en efecto con referencias de que el fascismo había tenido un peso más importante de lo que se creía en México, y que Vasconcelos había hecho su revista Timón, que era una revista pro-nazi, etcétera. Pero un día me vinieron a vender, porque yo soy chacharero, a mí me gusta comprar cosas viejas, me vinieron a vender una colección completa de una revista que se llama La Reacción. Y esa revista, para sorpresa mía, primero resultó que era una revista totalmente fascista, abiertamente fascista, una revista mexicana abiertamente fascista. Resultó que estaba dirigida por Aquiles Elorduy, y en la parte de atrás de la publicación, digamos, de 7 de 70 números o de 8 de 70 números, venía su listado de colaboradores. Y entre el listado de colaboradores venían personajes como Alfonso Junco, que había sido el primer candidato del PAN a senador y creo que a gobernador,
venían miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, como Gustavo Molina Font, Manuel Herrera y Lazo, y venía el nombre de Manuel Gómez Morín. Y estos eran colaboradores regulares de la publicación. Entonces, ahí para mí quedó demostrado el vínculo del PAN con el fascismo en la nación. Entonces ya me metí a estudiar lo que era, lo que fueron los documentos originales del PAN y todo esto. Y pues lo que fue saliendo fue increíble, porque resulta absolutamente innegable que el PAN tenía un vínculo ideológico muy sólido con el fascismo francés, notablemente con el gran teórico, con el primer gran teórico del fascismo, que se llama Charles Maurras, y con el fascismo español, con el franquismo. Al punto que el programa de principios del Partido Acción Nacional es en realidad un copy-paste de un texto de Maurras. Es decir, hay un texto de Maurras que se habla sobre la nación y los principios de la nación, etcétera, y el primer capítulo del PAN versa sobre la nación también. Y de veras, es un resumen de las ideas de Charles Maurras. Esto básicamente quiere decir que, pues sí, el PAN tenía que era un producto del fascismo, un producto directo del fascismo. Y no solo eso, sino que varios de los miembros del Partido Acción Nacional estaban ligados a un organismo franquista que se llamaba el Ministerio de la Hispanidad. Y la historia de esto es muy curiosa, es muy interesante, y ahorita, y además tiene que ver con lo que está pasando ahorita. Te lo cuento rápidamente, y es que pues, todos los fascismos eran proyectos de restauración monárquica. El fascismo español básicamente lo que pretendía era el regreso de la monarquía, y de hecho, Franco ganó, derrocó a la República, regresó al gobierno, y a la muerte de Franco una de las cosas que se buscaron es que regresaran los reyes. Por eso en España gobiernan todavía los Borbones, o están los Borbones todavía ahí, porque fue un proyecto de restauración fascista exitoso, el de Franco. Y entonces el franquismo, una de las cosas que se proponía era recuperar el imperio español perdido, que es obviamente pues todo lo que es Iberoamérica. Y para recuperarlo hicieron un ministerio de la hispanidad, al que invitaron a muchos intelectuales importantes de América Latina. En ese ministerio de la hispanidad estaban, por ejemplo, según un informe de la CIA, no era de la CIA, era de los servicios secretos navales norteamericanos, que publicó Salvador Abascal, el padre de Carlos Abascal, el abuelo de esta mujer Abascal que ahorita está en el Yunque, ¿no? En ese libro, en su libro, Salvador Abascal publica este documento de los servicios secretos norteamericanos que documentan que en el Consejo de la Hispanidad, por la parte mexicana, estarían José Vasconcelos, Gustavo Molina Font, Manuel Herrera y Lazo, Efraín González Luna, probablemente, parece que Manuel Gómez Morín, de eso no estoy del todo seguro ahorita, pero estaba la plana mayor del PAN. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo ahora? Si tú revisas la Carta de Madrid, una de las cosas, uno de los temas, uno de los términos que han causado, que han llamado la atención, es que nos hablan de la iberósfera o de la iberosfera. ¿Qué es la iberosfera? Es en realidad la idea, es en realidad la recuperación de la idea de que hay todo un universo que se tiene que aglutinar alrededor de Iberia, es decir, alrededor de España, cuya capital cultural es Madrid. Es el regreso a las lógicas del Ministerio de la Hispanidad. Eso es la iberosfera. Eso es lo que implica la iberósfera. Es el regreso a una de las políticas franquistas de recuperación imperial. Y hay que decir una cosa que es realmente preocupante. Cuando el PAN llegó al poder en México, en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón, tanto Fox como Calderón hicieron un esfuerzo serio
por estrechar las relaciones no solamente diplomáticas, sino económicas con España. Incluso algunos analistas hablaron de la Reconquista española. Parte de la Reconquista española tenía que ver con la llegada a México de empresas españolas de alto nivel como Repsol, como Iberdrola, como Fenosa, como Banco Bilbao Vizcaya, que asentaron sus reales en nuestro país. Y si tú revisas, pues esas empresas básicamente saquearon a México. Lo vieron como un territorio de conquista, como un territorio de saqueo. Durante años, la principal fuente de ingresos de Banco Bilbao Vizcaya fue pues, el BBVA mexicano. Los grandes contratos de Iberdrola y de Repsol son los contratos que sacaron de acá y eran contratos verdaderamente insultantes. Eran contratos de saqueo en los cuales México entregaba todo y ellos no daban nada. Felipe Calderón además hizo un movimiento financiero con Repsol que le costó a México miles de millones de pesos. Es decir, México estuvo financiando al Imperio Español en los tiempos, y alimentando esta idea, ¿no? En los sexenios panistas. En el sexenio de Calderón, en Palacio Nacional, se hizo una exposición que a mí me pareció muy significativa. Es una exposición que se titulaba México y España, un patrimonio conjunto. Tú veías la exposición y era una exposición muy impresionante. Había cuadros de Velázquez, había cuadros de Goya, había armaduras medievales, había cuadros del Greco, pero no era de ninguna manera un patrimonio conjunto, era un patrimonio español. ¿De dónde sacó el gobierno mexicano que ese patrimonio pertenecía de alguna manera a México? Solo lo sacó, el planteamiento que había detrás era básicamente que a México y a España los unía lo unían estos lazos culturales extremadamente fuertes y que fueran precisamente los que se establecieron durante la Nueva España. Es decir, es un proyecto netamente colonial. Ok. Y por ahí también le faltó mencionar el tema de OHL, que de alguna manera pues vincula directamente casos de corrupción con la corona española. No, hombre, se me fueron muchas empresas españolas de alto nivel y que son profundamente corruptas, ¿no? Es decir, por supuesto que está OHL y está Aguas de Barcelona. Hay un montón de empresas que se metieron aquí a México a hacer grandes negocios. España fue, en tiempos del PAN, después de Estados Unidos, por supuesto, pues el segundo gran socio comercial de México. Y es curioso porque prácticamente todas esas operaciones comerciales, ¿a quién crees que beneficiaron? Beneficiaron a las grandes empresas españolas, ¿no? A ver, una investigación que yo haría, que yo creo que habría que hacer, es revisar por qué en España está subiendo tanto el costo de la electricidad. Yo creo que puede tener que ver con el hecho de que todas estas grandes empresas de electricidad dejaron de recibir carretadas de dinero de México a partir de la cancelación de contratos. Es decir, obviamente es una hipótesis de trabajo, es algo que habría que verificar, y yo creo que es una buena beta. Ok, ok. ¿Y cómo ve este llamado que hizo el día de hoy el presidente López Obrador ¿A que salgan del closet los fascistas? ¿A que salgan del closet los fascistas? Pues sí, mira, a mí me parece que es lo que procede, ¿no? A mí nunca me ha dado pena decir cuál es mi filiación ideológica. Es decir, cuando te da pena decir cuál es tu filiación ideológica, es porque tu filiación ideológica no es muy respetable o porque tiene un pasado muy penoso. Es decir, lo que es un hecho es que la derecha en México tiene una historia verdaderamente vergonzosa. Desde los tiempos de la guerra insurgente. Es decir, revisas la actuación de la derecha, del sector conservador en México y ha sido verdaderamente horrible. Ha sido de vendepatrias, ha sido de entrega de la nación, ha sido de traiciones, ha sido de saqueo, ha sido una historia de doble discurso. Y, por supuesto, que una de las características esenciales de la derecha mexicana
es que, a ver, toda formación política tiene una cultura propia. La derecha mexicana ha sido históricamente profundamente hipócrita y profundamente doble cara. Y son tan morales que tienen una doble moral, ¿no? Entonces te dicen que defienden a la mujer y te dicen que y las golpean en casa y están en contra de los derechos y están en contra de la despenalización del aborto, en fin, ¿no? Te dicen que ellos sí son respetables y hacen los negocios más puercos que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, esto lo hemos visto una y otra vez. Diego Fernández de Ceballos, cuántas veces salió a defender su hidalguía y su hombría y cuándo ha aclarado sus negocios turbios, cuándo ha aclarado lo de Punta Diamante, ¿no? Ricardo Anaya también se presenta como un caballero incorruptible y tal. Y, hombre, tiene acusaciones hasta de falsificación de documentos notariales. Y es una cosa increíble, por no hablar de las acusaciones que tiene por lavado de dinero, ¿no? Y por enriquecimiento inexplicable. Entonces, pues esos son. Es decir, yo sí creo, es decir, por supuesto que yo también me sumo al exhorto que hace Andrés Manuel López Obrador de que salgan del closet fascista y digan qué es lo que piensan. Porque lo que es un hecho es que no podrían sacar los votos que sacaron en las elecciones pasadas en la Ciudad de México si hubieran exhibido su verdadero programa, su verdadera ideología. Jalaron muchos votos de sectores progresistas en la Ciudad de México. Hay mucha gente que es legítimamente progre, etcétera, que está a favor de la despenalización del aborto, de los derechos de las mujeres, de los matrimonios igualitarios y demás, que jamás hubiera votado por el PAN si se hubiera dado cuenta que detrás del PAN estaba Santiago Abascal. Y sin embargo, lo ocultaron todo el tiempo, ¿no? Ellos viven de esta doble moral. Dejan hacer ver o dejan pensar, quieren hacer pensar que son más liberales y más progresistas de lo que en realidad son. Es decir, sin lugar a dudas en el PAN hay diversos sectores, todo partido, toda entidad partidaria es compleja y reúne a diversas ramas. Lo que ocurre con la izquierda es que la izquierda la suele exhibir con todo candor o con toda beligerancia incluso, ¿no? Y en la derecha estas cosas se suelen ocultar, se suelen tapar. Pero en el PAN, perdón, hay muchas corrientes, pero una de las corrientes más importantes, con más raíces históricas de Acción Nacional, es precisamente la beta fascista. Mira, el término mismo de Acción Nacional es un derivado del nombre del partido fascista de Maurras, que se llamaba Acción Francesa. Cuando en España derrocan o sale Alfonso XIII de la corona, del trono, se funda de inmediato un partido local que a que no sabes cómo se llama Acción Nacional. Y ese partido después cambió el nombre a Acción Popular y después cambió su nombre a Partido Popular. Es el PP. Y Vox es una escisión ultraderechista del PP. Yo creo que además es una estrategia que tienen estos señores ahí en España simplemente para radicalizar la política a la derecha, para jalar la vara hacia la derecha, ya que salió un partido como Podemos, que es un partido más radical, que busca reivindicar derechos. Estos lo que buscan es jalar la vara para el otro lado. Ni siquiera creo que estén peleados los señores del PP y de Vox. Creo que tienen diferencias ideológicas menores, pero Vox le sirve a la ultraderecha española simplemente para correr más el espectro político a la derecha. Y es lo mismo que creo que están haciendo en México. Pero están haciendo también otra cosa que es importante. Por primera vez en mucho tiempo se están descubriendo los lazos internacionales de esta ultraderecha. La ultraderecha está operando políticamente a nivel internacional. Y esto tiene que ver con el siguiente hecho. Cuando entran en crisis los gobiernos dominantes, es el caso del modelo neoliberal, el modelo neoliberal hoy está en una crisis profunda. Y está en una crisis profunda, entre otras cosas, porque ha ido de crisis económica en crisis económica, llegó a un punto en el que en el que no tiene salidas dentro de las lógicas neoliberales clásicas, ¿no?
Y entonces cuando esto ocurre, surgen proyectos alternativos en los extremos. Pues de este lado pues existe toda una corriente, del lado de la izquierda existe toda una corriente progresista de gobiernos de salvación nacional en América Latina. Pero qué barbaridad, como esta es la zona de influencia de la iberósfera. Entonces buscan estos señores sacar un proyecto de la derecha que sea ultra radical, ¿no? De derecha, para, digamos, contrarrestar a estas corrientes progresistas de América Latina, en las cuales encontramos, pues, a los gobiernos pues de Venezuela, de Bolivia y, por supuesto, de México. Ok. Para la gente que no es de México y no está empapada con el tema, ¿cómo le podría explicar lo que es el yunque? Que, digamos, está inmerso en esta trama de financiamiento internacional. Bueno, el yunque es, el verdadero experto en el yunque es Álvaro Delgado, que es el que hizo los primeros libros sobre el yunque a partir de confesiones de panistas que estaban descontentos por la participación del yunque en su partido. Y el yunque es una organización ultraderechista que se funda en Puebla en la posguerra, en pleno macartismo. Es una organización ultraderechista, ultracatólica, que lo que busca es restablecer, como en la Nueva España, el verdadero reino de Dios en la tierra. Es, digamos que una utopía ultracatólica, imagínate la pesadilla que puede ser eso, ¿no? Entonces, es una organización muy fragmentada, con una estructura piramidal. Tiene como lema el que obedece no se equivoca. Es una organización que exige obediencia. Y es una organización que tiene fuertes vínculos con algunos sectores empresariales, pero sobre todo con sectores de la jerarquía eclesiástica que resultan ultraconservadores. En los papeles, en fechas recientes, hay los documentos, Wikileaks sacó una plataforma sobre los documentos de la ultraderecha en el planeta, son 17,000 fojas. Yo me metí, la verdad me ha costado mucho trabajo tratar de entender de qué se trata todo esto, pero una de las cosas que se encuentran ahí, que es muy interesante, es que el yunque se ha convertido en una organización ya internacional. Es una organización clandestina que se volvió internacional. ¿Cuándo se internacionalizó? Pues todo indica que se internacionalizó durante las gestiones panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y es muy probable que uno de sus vehículos de internacionalización haya sido el flujo de dinero que salió de México para España en este periodo. Entonces, ¿qué es el yunque? Es ya la internacional de la ultraderecha. Es la internacional anticomunista de la ultraderecha. Es una especie de anticomintern revivido, reciclado, con epicentro en Puebla, bueno, con epicentro en México y en España. Creo que el epicentro más fuerte ahorita está en España, porque ahí incluso entre los documentos que se han desclasificado, y los ha desclasificado muy bien Contralínea, vienen, por ejemplo, una serie de entrevistas que tuvieron los miembros del yunque en el Vaticano con jerarcas de la iglesia, con obispos, cardenales, gente de mucho poder adentro de Roma, ¿no? Entonces es curioso porque hablan con ellos y te das cuenta de que o van a pedir instrucciones o van simplemente hasta a reforzar sus lazos diplomáticos, van a que les tiren línea. Es muy claro. Es decir, es, digamos, un organismo ultracatólico político cuyo fin es el poder político y el dinero, y que está ligado a un grupo de poder ultraconservador del Vaticano. No se debe olvidar, nunca podremos olvidar, que el Vaticano en la década de los 30 y 40 tuvo fuertes vínculos con el partido nazi y por supuesto que con el franquismo. El franquismo ha sido uno de los grandes sostenes de la ultraderecha vaticana. Entonces, eso es lo que estamos enfrentando, eso es lo que es. Y por supuesto que tiene filiales en toda América Latina. Es, digamos, un caso para James Bond.
Además del caso de México y España, ¿usted ha detectado cómo se articula esta red ultraderechista, ya sea por el Yunque o a través de Vox, en otros países de América Latina? Deja tú en otros países de América Latina. Están en Miami, están muy activos en Estados Unidos entre los grupos de católicos de derecha de Estados Unidos. Y por supuesto que tienen un peso muy fuerte en Colombia, tienen un peso muy fuerte, pero muy fuerte en Argentina, y tienen un peso muy fuerte en Chile y demás. Uno de sus dirigentes, uno de los dirigentes ultraderechistas que podríamos suponer, habría que investigarlo para ver si esto es cierto, que está en el Yunque, es el señor Chaufén, que es un ultraderechista argentino de lo peor. Y hay otro cuatelaje que es un ideólogo que además lo acaban de traer, lo acaban de traer también los senadores panistas, poco antes de traer a Abascal, y que también trae un rollo totalmente desquiciado de que está luchando contra el comunismo internacional, como si la Unión Soviética estuviera en pie, ¿no? Es una cosa verdaderamente enloquecida lo que están haciendo, ¿no? Entonces están por todas partes, están en muchos lugares, y yo sí creo que están articulados alrededor de think tanks ultraconservadores neoliberales. Estoy convencido, es decir, lo tenemos que investigar, lo tenemos que ratificar, pero digamos que una de mis líneas de investigación más sólidas sería que habría que revisar qué tan metidos están con Atlas Networks, que es un grupo de think tanks que opera, de think tanks ultraconservador, neoliberal, que opera a nivel internacional. Y Atlas Networks opera en México y de manera más o menos abierta, y uno de sus apoyos es ni más ni menos que una fundación que está encabezada, que está ligada a Ricardo Salinas Pliego, que fue hijo de Ricardo Salinas Price, otro regiomontano ultraderechista que trajo a México al neoliberalismo y que estaba ligado a grupos clandestinos de derecha, de ultraderecha, y quien preside actualmente el Atlas Networks en México, según diversos investigadores, es Sergio Sarmiento. No estoy diciendo que Sergio Sarmiento sea del Yunque, es otra cosa, pero pues parece ser que todos estos actores económicos se aglutinan alrededor de Atlas Networks. Okay. Y que no es la única organización religiosa, ¿no? Está el Opus Dei, los Tecos, o sea, una gran cantidad de organizaciones ultracatólicas que tienen pues estos cuadros y forman estos cuadros políticos a través de universidades también, digamos las principales o muchas de las universidades privadas de este país pues están financiadas por estos grupos. ¿Podría mencionar algunas de las universidades que usted ha identificado vinculadas a estos grupos ultraderechistas? Bueno, por supuesto, la más notoria es, sin lugar a dudas, la Universidad Autónoma de Guadalajara. Esta universidad tiene una historia increíble, pero es una historia increíble. Esta universidad fue fundada en la década de los 20, en la década de los 20, si mal no recuerdo, y creo que sí fue en la década de los 20 o principios de los 30, por grupos ultracatólicos que combatían el proyecto de la educación socialista de Lázaro Cárdenas y de Ávila Cama y de Plutarco Elías Calles. Es de los 30, fue fundada en los 30. Y fue fundada por un grupo de gentes entre los que estaban tal Cuesta Gallardo y la familia Leaño, que eran ultra conservadores, ultra muchos. En México, en las universidades mexicanas, la derecha jugó un papel muy importante en diversos momentos. En la UNAM, por ejemplo, se fundó un grupo ultraderechista secreto conocido como Los Conejos. Y en Guadalajara se fundó un grupo ultraderechista que era, pues es el grupo de los Tecos, ¿no? Y el grupo de los Tecos, pues es básicamente un grupo que incluso tenían a los que, no sé si todavía, pero en un momento les daban formación paramilitar o formación militar,
tuvieron hasta la década de los 70 vínculos con las dictaduras latinoamericanas. Algunos de sus directivos iban a ver a Pinochet, a Videla, a Stroessner, ¿no? Y lo presumían además en sus publicaciones. Y hay una cosa que hay que decir. La familia Leaño ha sido acusada en varias ocasiones de tener fuertes vínculos con el narcotráfico. Hay un tipo que estuvo trabajando en la CIA primero y que después se convirtió en informante de la DEA, Harrelson, si mal no recuerdo, que contó en un tribunal de Los Ángeles que era sabido que en Colima la familia Leaño tenía grandes plantíos de marihuana. Pues eso dice el personaje, ¿no? Y lo que sí es un hecho también es que en la década de los 70s, cuando se dio el auge de los movimientos guerrilleros en América Latina y concretamente en México, la CIA, la Dirección Federal de Seguridad y la ultraderecha católica mexicana operaron junto con cárteles para combatir a los grupos guerrilleros mexicanos. Entonces, tanto los tecos de Guadalajara como el cártel de Guadalajara fueron responsables de acabar con la guerrilla mexicana tapatía. Entonces, estamos hablando de esos actores. Es decir, por supuesto que la derecha también es diversa y es plural. No solamente está el Yunque en la derecha, también está el Opus Dei, pero tiene fuertes vínculos con el franquismo, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que muchas de las grandes universidades privadas, católicas, tienen ligas con estos grupos de ultraderecha. En el documento de Wikileaks se habla del ITAM y se habla de la Universidad de Anáhuac. Y pues, perdón, pero ahora sí que todo indica que es muy posible que tengan razón. Pero hay que confirmar todos estos datos. Estos son datos que nos da Wikileaks, ¿no? Hay que hacer una investigación más a fondo. Ok, perfectísimo. Pues muchísimas gracias. Le agradezco por su tiempo para esta entrevista. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias, un saludo. Nos vemos.